una diferencia. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y bastante picante dentro del mundo del retoque y de la fotografía, que es un debate constante entre qué técnica elegimos nosotros para retocar la piel. Hay dos técnicas que son las más conocidas y las que son más usadas, y siempre hubo como una disputa entre si esta técnica sí o si esta técnica no. Entonces hoy vamos a debatir justamente eso y vamos a ver la diferencia entre la separación de frecuencias y el Dodge and Burn. Vamos a ver cuáles son sus ventajas y cuáles sus desventajas y compararlas bien mano a mano para que ustedes también puedan sacar su conclusión de cuál es la técnica que mejor se adapta a sus necesidades y a su fotografía. Más que nada para poder cortar un poco con eso de decir no, la separación de frecuencias no sirve para nada, quita toda la textura, y poder desmitificar un par de cosas que estaría bueno que veamos juntos. Así que quédense acá porque vamos a estar viendo en detalle cómo ejecutar estas técnicas de forma correcta. Vamos a empezar primero con el Dodge and Burn y vamos a explicar un poquito lo que es para aquellos que no saben. Y de todas formas voy a aclarar que tengo un video dividido en dos partes, donde muestro más o menos el proceso, ¿sí?, de retoque de piel, en el cual voy a estar aplicando separación de frecuencias y Dodge and Burn. Así que dejo el link en la descripción para que lo puedan ver, y más adelante voy a estar subiendo un video actualizado sobre las dos técnicas por separado. Vamos a arrancar con el Dodge and Burn. Vamos a ir viendo las diferencias, porque hay dos tipos de Dodge and Burn, ¿sí? Uno va a ser el micro Dodge and Burn, que va a ser el que se encarga de limpiar todas las imperfecciones y curar los poros y la textura de la piel. Y el otro va a ser el Dodge and Burn global, que justamente va a ser el que se encarga de realzar el volumen de mi imagen, remarcando más las partes iluminadas de la foto y las partes en sombra. Así es como yo genero un poco más de volumen. Básicamente Dodge and Burn va a ser iluminar y oscurecer partes de nuestra fotografía. El Dodge and Burn global lo vamos a utilizar para realizar el volumen, iluminando las partes que ya están iluminadas y oscureciendo las partes que ya están oscurecidas. Y el micro Dodge and Burn lo vamos a utilizar para retocar la piel en sí. Nosotros nos vamos a enfocar en un principio en lo que es el micro Dodge and Burn, porque es lo que nos interesa, ¿sí? Vamos a poder ver por acá que tengo ya las capas armadas, pero voy a mostrar rápidamente cómo funciona, ¿sí? Esta es la máscara de capa, ¿sí?, de mi capa de Dodge. La capa de Dodge es la que se encarga de iluminar, y esta es la máscara de capa de la capa de Burn, que es la capa que se encarga de oscurecer esas imperfecciones, ¿sí? Antes de comenzar con el Dodge and Burn, hay que aclarar que primero nosotros tenemos que hacer una limpieza básica en la piel y limpiar algunos detalles con distintas capas vacías, en el cual nos vamos a tener que ir organizando y eliminar cuestiones como pelos que se crucen en la cara, o si hay detalles más chiquitos como acá en los dientes que llega a corregir. Todo esto lo hacemos con pincel corrector y tapón de glonar, y después también corregimos partes de la piel que sean como muy puntuales. No vamos a limpiar toda la piel, sino como poros que sean muy grandes o granitos que sean muy notorios, pero no nos vamos a meter muy a fondo, ¿sí?, con estos ajustes, ¿sí? Esto más que nada preparar la piel para el Dodge and Burn. Así que una vez que ya tenemos hecho todos los ajustes básicos, ¿ven?, vamos a poder comenzar con lo que es el Dodge and Burn. Lo vamos a hacer en un proyecto nuevo, ¿sí? Acá ya tenemos los ajustes básicos hechos. Y lo bueno de esto es que yo para el Dodge and Burn voy a crear mis ajustes de curvas. Ya tengo la acción hecha. Entonces tengo dos ajustes de curvas. Uno que va a ser nuestra capa de Dodge, que es la que se encarga de iluminar, por eso tengo la curva apuntando hacia arriba. Y otra va a ser nuestra capa de Burn, que es la que se encarga de oscurecer, ¿sí?, las partes de la imagen. Y no se van a aplicar ahora porque están las máscaras de capas en negro, ¿sí? Entonces yo cuando pinte con blanco voy a estar habilitando a que se vea estos ajustes que voy a estar aplicando. Lo voy a hacer de forma brusca, si ven, selecciono el color blanco. En la capa Dodge voy a estar iluminando y en la capa de Burn voy a estar oscureciendo, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, ya podríamos arrancar a retocar y hacer el Dodge and Burn. En este caso, vamos a aplicar primero el micro Dodge and Burn. Y básicamente lo que hacemos es tener que pintar las partes, las zonas que queremos iluminar para poder curar la textura de la piel,
¿ok? Vamos a utilizar un flujo bajo, yo suelo usar un 2% o un 3% como mucho, la dureza 0% o alrededor de 0%, y ahí empiezo. Trato de no acercarme mucho, ponerle que más o menos hasta ahí, porque si me acerco mucho también pierdo noción de todo el área que voy a estar trabajando y puedo estar retocando de más. Entonces la idea sería más o menos mantener esta distancia y retocar desde acá. Lo bueno de esto es que al ser máscara de capa, yo voy a poder ir corrigiendo otros detalles por acá abajo. Si me olvido de corregir algo en la capa base, voy directo acá. Yo me puedo poner en la capa de piel y puedo muestrear a cualquier lado y seguir pintando, ¿ok? Eso es lo bueno que tiene. Es una forma de trabajar completamente no destructiva. Uno de los puntos a favor que tiene el Dodge and Burn. Vamos a la capa de Dodge y empezamos a iluminar, ¿sí? Una de las desventajas que tiene esto es que primero hay que entrenar el ojo, ¿sí? Lo suficiente como para detectar qué partes tengo que aclarar y qué partes tengo que oscurecer. Y otra de las desventajas es que van a necesitar sí o sí tener una tableta digitalizadora, porque imagínense que hacer todos estos trazos con el mouse se hace completamente imposible. Lo que tiene de bueno esto es que si ustedes recién están empezando a aplicar esta técnica, pueden crear un ajuste de ayuda visual, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es crear una capa de ajuste de tono y saturación, le bajamos la saturación y creamos una curva y le vamos a dar un poco más de contraste a la imagen para poder distinguir de una forma más fácil qué partes tengo que retocar, ¿sí? La agrupamos y le ponemos ayuda visual. Entonces básicamente lo que hacemos es empezar a retocar ahí y pintar las partes que queremos aclarar, y luego nos posicionamos en la capa Burn para pintar las partes que nosotros querramos oscurecer, ¿sí? La suma de este proceso, ¿sí? Van a ver antes y después, van a ver cómo se va a ir emparejando la piel, ¿sí? A medida que van avanzando. Y acá les voy a mostrar el resultado final de nuevo con el micro Dodge and Burn hecho, ¿ok? Una vez que terminan, este va a ser el resultado. Lleva su tiempo poder llegar a un resultado así. Si ven, lleva también su tiempo aplicarlo. En este concretamente creo que tardé 2 horas y media en hacer solo el micro Dodge and Burn, así que también es otro punto en contra, el tiempo de realización de esta técnica. Pero bueno, como ven, logras un resultado súper profesional, súper parejo y súper prolijo, reteniendo toda la textura de la piel y también trabajando de una forma no destructiva. También algo de las cosas buenas que tiene es que no estamos sumando peso al archivo, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar estos ajustes y no estamos sumando casi nada, creo que 2 megabytes, nada más. Entonces, eso es otro punto a favor que tiene el micro Dodge and Burn. Luego, una vez que termino, lo que voy a hacer es hacer los ajustes de Dodge and Burn global para darle un poco más de volumen al rostro. Acá tengo los ajustes que son como justamente más globales, más generales. No me tengo que encascar mucho yendo al 200% de zoom y pintar ni nada, sino como me voy a enfocar únicamente en iluminar con un pincel suave las partes que ya están iluminadas por acá y por acá, y oscurecer las partes que ya están oscuras, ¿sí? El contorno del rostro, las partes que ya se generan un poco más de sombra, y así voy a ir generando este efecto. Ahora continuamos con la separación de frecuencias, y básicamente consiste en separar la información de una foto en dos capas, ¿sí? Una capa va a contener lo que es la información de la textura y la segunda capa va a tener la información de color. Esto nos habilita a nosotros a poder trabajar estas dos informaciones por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un poquito más de control, ¿sí? A la hora de retocar zonas que estén, digamos, dañadas o donde hayan distintos tipos de imperfecciones, cuidando de no eliminar la textura. Pero ahí hay una contradicción, más que nada con los reclamos de varios fotógrafos, retocadores y profesionales, diciendo que utilizando esta técnica se termina perdiendo la textura misma. Así que hoy vamos a tratar de desmentir esto y que ya el problema no se radica en la técnica en sí, sino en aquel que lo aplica y cómo lo aplica.
Ahora les voy a mostrar súper rápido cómo fue que configuré yo mi separación de frecuencias, ¿sí? Como muy por arriba. Recuerden que pueden ver los pasos completos en el link que está en la descripción. Acá ya tenemos los ajustes básicos hechos también, ¿sí? Porque me parece que es necesario aplicárselos también a la separación de frecuencias para tener mejor preparada, digamos, la piel de la modelo. Así que aplicamos los ajustes básicos y ya empezamos a configurar nuestra separación de frecuencias. Yo ya tengo una acción armada, ¿sí? Y acá hay un error bastante común que es justamente seguir al pie de la letra los tutoriales que encontramos en internet. Hay que tener en cuenta de que cada fotografía va a tener parámetros diferentes a la hora de aplicar una técnica como la separación de frecuencias. Por eso mismo el radio va a depender de los megapíxeles de tu cámara y también del encuadre que hayas utilizado en esta foto, ¿sí? Si estás utilizando un plano corto, ¿sí? Un primer plano, un primerísimo primer plano, el radio no va a ser el mismo que habiendo utilizado un plano entero, por ejemplo. Así que en este caso yo voy a aplicar este radio porque para esta foto sí funciona, porque ya se elimina la textura y es un radio considero elevado. Porque ¿qué pasa? Si yo elijo un radio muy bajo, la textura no se borró, por ende todo esto va a aparecer en la capa de color y eso significa que cada vez que corrija esa capa de color con toda esa textura sin borrar, voy a estar eliminando la textura real de la foto. Por eso necesito elegir un valor grande, ¿sí? Para evitar eliminar esa textura. Pero ¿qué pasa? Si elijo un valor demasiado grande, va a pasar lo contrario, que cada ajuste que yo haga en la capa de color va a ser poco notorio al finalizar el retoque. Y cuando yo trate de retocar textura, voy a estar retocando parte del color también, ¿sí? Entonces hay que buscar un intermedio y en este caso va a ser radio 16. Una vez que ya tengo seteado el radio, yo me voy a concentrar en retocar únicamente la capa de color y después algunas pequeñas cosas, ¿sí? Arriba. Como ven, acá en la separación de frecuencias sí me sumó una bocha de peso en el archivo, ¿sí? Me sumó como medio giga. Esto es porque se duplica la foto, ¿sí? En varias ocasiones y más de la forma en la que estoy trabajando yo la separación de frecuencias, que como ven tengo una capa que dice color copia y otra textura copia, que básicamente es el backup de las capas originales de textura y de color, por si me llego a equivocar. Y acá cae a otra desventaja, que es la que no tenemos tanta facilidad de volver atrás como la tenemos con el Dodge and Burn, ya que vamos a estar limitados por esta cuestión de que vamos a estar retocando la capa en sí y no una máscara de capa, ¿ok? Vamos a arrancar con la capa de color. Yo siempre recomiendo utilizar lo que es el pincel corrector con una dureza 0 y el pincel chiquitito. Lo bueno de esto es que no necesitamos tableta digitalizadora y no tenemos que ser tan precisos a la hora de retocar como con el Dodge and Burn. Así que vamos a ir mostrando distintas partes cerca de la zona que estamos trabajando y vamos a ir dando de a pinceladas, así sucesivamente, ¿sí? Pincelada tras pincelada, vamos mostrando en distintos lados, cerca siempre de la zona a trabajar. Y lo que puedo hacer para guiarme sin la necesidad de crear una capa de ayuda visual, voy a ocultar todas las capas apretando la tecla Alt y clic en la capa que yo quiero mostrar únicamente. En este caso la capa de color copia. Así puedo visualizar con mayor facilidad qué partes estoy retocando y qué partes tengo que retocar, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hay algunos que se les va a facilitar así y otros que no, que prefieren trabajarlo con las capas encendidas. Yo la verdad es que lo voy alternando dependiendo la fotografía. Nosotros nos vamos a enfocar en retocar siempre las partes céntricas con el pincel corrector. Y si por ejemplo tenemos que retocar partes que se acercan a bordes como esta sombra o como el borde de acá del rostro, vamos a utilizar la herramienta de pincel, ¿sí? Porque si nosotros utilizamos el pincel corrector, van a ver que si se acercan a un borde y lo corrigen, se va a empezar a manchar ese borde, ¿sí? Como que empieza a flashear un poco la herramienta. Así que por eso recomiendo utilizar o el pincel o si no el tapón de clonal, que tampoco se ha afectado por esa cuestión. Entonces lo que hacemos si retocamos un borde, básicamente es mostramos la parte cercana a donde queremos trabajar y pintamos. Siempre con un flujo de 2% para tener mayor control de lo que hacemos. ¿Sí? Hacemos así, pintamos un poquito y vamos corrigiendo. Luego, una vez terminado esto,
la separación de frecuencias nos va a quedar así, ¿sí? Antes y después con la separación de frecuencias hecha. La realidad es que la capa de textura casi ni se toca, ¿sí? En este caso lo toqué acá yo un poquito en la nariz y nada más, creo. Pero en el caso de que lo vayamos a tocar, lo vamos a utilizar con lo que es el tapón de clonar. La dureza tiene que estar alta, del 80 al 100% más o menos, para no difuminar mucho los bordes ni la textura que estemos tocando. Y el flujo tiene que estar al 100%, ¿sí? Así podemos copiar bien toda la textura que nosotros estamos reemplazando, ¿ok? Y luego les voy a mostrar un poco lo que hacen estas capas, ¿sí? La capa de tono es una capa que creo yo vacía, donde voy a utilizar el pincel común y voy a mostrar algún tono que quiera corregir. Esto quiere decir que no me va a afectar la textura ni la luminosidad del color, únicamente la tonalidad, ¿sí? Por ejemplo, quiero un poco más de este tono acá en esta parte del rostro, lo puedo hacer pintando, ¿sí? Entonces esto es para corregir distintas tonalidades o diferencias tonales de rostro que nosotros veamos que están muy marcadas. Y luego la capa de corrección de color es una capa vacía, nueva, común y corriente en modo de fusión normal, en la cual yo voy a encargarme de pintar algunos aspectos como muy puntuales con el pincel también, mostrando alrededor. Por ejemplo, si lo apago, acá yo con el pincel pinté un poquito más los labios, un poco para corregir maquillaje, etc. Así que nada, pueden ser creativos con eso, siempre con cuidado y sin exagerar mucho con lo que están corrigiendo. Y entonces el resultado final es este, ¿sí? Ya tenemos hecha la separación de frecuencias y la realidad es que a pesar de las contras que estuvimos observando, hay una gran ventaja que es el tiempo, ¿sí? De retoque. Básicamente, haciendo el micro Dodge and Burn, tardé 2 horas y media en retocar, y haciendo la separación de frecuencia de esta misma foto tardé media hora únicamente. Hay 2 horas de diferencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos que entregar 5 fotos a un cliente, equivale a 10 horas más de trabajo. Entonces depende al cliente al que se lo tenemos que entregar y depende el resultado que nosotros busquemos, y también si podemos llegar a un resultado bastante similar como el que mostré en un principio. Ahora les voy a mostrar de nuevo, ¿sí?, el antes y el después y la comparación entre estos dos tipos de retoque, y quiero que ustedes saquen su propia conclusión de qué técnica les sirve más a ustedes en cuestión de las ventajas y desventajas que estuvimos nombrando. En conclusión, ustedes pueden elegir la técnica que quieran y la pueden combinar con cualquier otra técnica. Yo, por ejemplo, combino la separación de frecuencias con el Dodge and Burn, con el micro y con el global. Porque, por ejemplo, ¿no?, termino la separación de frecuencias y quiero pulirlo un poquito más, voy al micro Dodge and Burn y tardo 10 minutos en corregir algunas cuestiones que me quedaron pendientes, y después paso al global para darle un poco más de volumen. Entonces, eso no te lo explican en ningún video de YouTube, pero la realidad es que podés mechar de las técnicas que vos quieras, mientras el resultado sea profesional y que vos tengas el criterio necesario para aplicarlo. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Coméntenme abajo qué les pareció, si les quedó alguna duda. No se olviden de darle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse, porque la idea es seguir creando este tipo de contenido y compartir más data con todos ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.